Iglesia, puedes abrir tu Biblia en Efesios capítulo 4. ¿Cuántos vienen con gozo el día de hoy? Excelente. Vamos a leer el versículo 1 de Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cierra tus ojos, papá. Gracias, papá, por esta noche. Gracias, papá, por permitirnos estar aquí en tu casa, papá. Gracias, papá. Que esta noche seas tú hablando, papá. Que seas tú, Señor, llenando, papá, nuestras vidas, Señor. Sea tu palabra, Señor, llenando hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, papá. Y que provoque en nosotros una transformación, Señor. Y que cada día, papá, reflejemos más, Señor, lo que tú eres, papá. Usa mi boca, Señor, que pueda extraerlo de tu corazón, papá. Lo que tienes preparado para tus hijos esta noche, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Hoy empezamos nueva serie. Se llama Transformados. Ciertamente, después de pasar de origen de lo que vimos, las bases, Dios me llevaba a esta parte que si ponemos en práctica lo que vimos en la serie pasada, nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida no puede ser igual. Ciertamente, cuando te expones a la presencia de papá, Dios va a provocar algo en ti. Dios va a provocar algo en tu corazón. Dios va a cambiar lo que tenga que cambiar. Dios va a quitar lo que tenga que quitar. Y esta serie es para impulsarte a que te animes, a que te involucres en ese proceso de transformación. Esta parte de Efesios y versículos, capítulos anteriores, habla de Pablo, del autor de estas epístolas, de estos libros. Te habla que estaba al contexto de los comentaristas, que estaba en la cárcel. Y me enseña a ver el corazón de alguien que está en Jesús. Me enseña y me muestra el corazón donde mora la presencia de Dios, que aún estando en medio de un lugar tal vez físico encerrado, es más libre que nunca. Aun cuando se encuentra tal vez enjaulado, encarcelado, prisionero en un lugar, él sabe que estando en su presencia puede seguir transformando y provocar transformación en alguien más. No lo detuvo el estar en la cárcel para seguir anunciando las buenas nuevas. Solamente lo puede ser alguien que tiene en su corazón la presencia de papá. No lo podrá hacer alguien que no tenga la presencia de papá, porque si no saldrían las amarguras, salían las quejas, salían los sentimientos de depresión, de problemas, pero alguien que vive en el reino sabe que en el lugar que está puede ser de bendición. Hay ciertas palabras con las que quiero jugar esta noche. Vamos a decirlo, son varios condimentos con los cuales quiero sazonar esta noche la palabra.
Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Transformar, yo lo defino de esta forma: es el proceso a través del cual produce un cambio en mí. La transformación es el proceso a través del cual produce un cambio en mí. Dile al que tienes al lado: la transformación es el proceso a través del cual produce un cambio en mí. Entiendan, proceso. Por eso lo repetí varias veces, porque es un proceso. Dile al que tienes al lado: la transformación es un proceso. Si no entiendes que es un proceso, va a provocar en tu vida una frustración. Debes entender que Dios va a obrar, Dios va a trabajar. Yo siempre me gusta poner este ejemplo a veces gente que quiere cambiar su hábito de comer y espera un resultado en 5 días, en 2 días, en un día tal vez. O aquel que nunca ha hecho ejercicio y quiere hacer ejercicio, quiere ver el resultado en un día, en una semana, lo que ha hecho. Y siempre digo, a veces te tarda 5, 10, 15, 20 años en darle forma a ese cuerpo, y quieres que en un día, una semana, aquello que te había tomado 20 años, cambiarlo en un día, una semana o en un mes. Dile al que tienes al lado: transformación es proceso. Y quiero aclarar que no te estoy diciendo que tiene que pasar años para que haya una transformación dentro de ti, pero quiero que entiendas que sí es un proceso la transformación. Cuando entendemos esa parte que es un proceso, cambia mi mentalidad, cambia mi enfoque y me hace permanecer enfocado. Porque muchas veces nos queremos enfocar en el resultado sin enfocarme en el proceso. Quiero, como cuando alguien vio una película y que acaba de salir en el cine, en una aplicación, en las apps, ya se estrenan ahí. Y de repente tú, por quererte ahorrar, dime cuál es el final de la película. Y a veces te quieres ahorrar todo el proceso para saber si está buena o no para verla. Pero es importante el proceso. Partiendo de esta parte que la transformación, hoy es solamente la introducción del tema. Partiendo de esa base que la transformación es un proceso y no es tiempo, quiero separarlo claramente. Porque si fuera por tiempo, diríamos que aquellos que han caminado en el Evangelio, que tienen más de 10, 15, hasta 20 años en el Evangelio, mencionaríamos o dijéramos entre nosotros: sabes que esa persona ya está totalmente transformada, si fuera en base a tiempo. Pero como no es en base a tiempo, la base de la transformación en el proceso es la actitud de mi corazón. De ahí parte todo el proceso de la transformación, de la actitud de mi corazón. A veces cuando te enfocas en la meta y no ves el resultado, luego te desanimas, te desalientas y ya no sigues. Ha tocado gente que se ha acercado al Evangelio por un milagro, por una sanidad, pero al tiempo corto no ve un resultado, no ve que Dios respondió, y la persona mejor dice: ¿sabes qué? Me alejo de Dios, ya no quiero buscar más de Él. Y no entendió que era un proceso. Él estaba más enfocado en el resultado de eso que quería provocar, que en el proceso, en los cambios que Dios iba a provocar dentro de ella. Me gusta cuando Jesús sanaba y a veces mostraba esa parte, y primero decía, en vez de soltar la sanidad, decía: eres salvo, ahí tienes salvación. Y luego decía de esa enfermedad: párate, al que estaba paralítico, y él seguía. Porque hay que entender que la transformación no es exterior.
Naturalmente la podemos ver que la transformación sería en el exterior, pero en el reino la transformación no empieza en el exterior, la transformación empieza dentro de nosotros. Como hemos visto la serie pasada, hablamos de cosas no exteriores, hablamos de cosas internas en las cuales en mí debería de provocar lo que dice esta palabra, que seamos transformados. Y el reto de esta serie para tu vida es que en este tiempo que caminemos, tu vida sea impulsada, retada a querer transformar lo que tú eras por lo que Dios ha dicho de ti. Quiero empezar con esta parte donde dice: os ruego que andéis. Voy a leer todo el versículo 1 y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La primera palabra que muestre que Dios me puso en mi corazón es esta parte de andar. El andar es un arte. El andar es un arte que tengo que emplear en mi vida, que me va a llevar a la transformación. Entonces, ¿qué es andar? Si hablamos de la palabra andar, andar es el arte del cómo vivo y cómo hago las cosas. El andar es el arte de cómo vivo y de cómo hago las cosas. ¿Cuántos ya han recibido aquí a Cristo en su corazón? Bueno, pocos. Bueno, vamos a hacer primero la oración de fe, hermanos. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Okay. Y sabemos que la palabra de Dios dice que aquellos que han recibido a Cristo en su corazón son nuevas criaturas. Lo viejo pasó y lo nuevo viene a llenar mi vida. Si entiendo esa parte, debo de saber que una vez que recibí a Cristo, mi andar no puede ser igual como caminaba antes. Mi andar no puede ser el mismo. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, mi andar debe ser diferente. Las cosas viejas debo de empezarlas a dejar. Y ojo, dije al principio que la transformación es un proceso y no está basado en el tiempo. Porque hay gente que en un día, en una semana, puede tronar todo lo viejo y empezar a recibir lo nuevo de Dios. Pero hay gente que todavía teniendo 5, 10, 15 años en el Evangelio, sigue tropezando con la misma piedra, sigue cayendo en el mismo bache y no ha podido cambiar su caminar. Oh, es una chulada esos GPS, la verdad. Y varios, está Google Maps, está el Waze, y me encanta porque te enseña el andar que debes de llevar para llegar a tu destino. La transformación viene siendo tu GPS que te lleva durante ese proceso para que llegues a tu destino. Me encanta porque cuando pones el Waze y le pones tu destino, vas en el camino, vas en tu andar, vas caminando, bueno, no vas caminando, vas en el carro, y te dice: en 500 metros hay un bache, reduce tu velocidad. Dice, ¿sabes qué? Para aquellos que vamos en carretera, dices, te dice, en tantos kilómetros o en tantos distancia hay un policía, hay un federal ahí. Para aquellos que les gusta excederse de la velocidad, te avisa para que le frenes y vayas a la velocidad que tengas que ir. No estamos pisando callos. Entonces, mi andar determina mi proceso. Mi andar determina mi proceso. Porque si basamos en el concepto que estamos hablando de andar, que es ese arte de cómo vivo, de cómo hago las cosas. ¿Cuánto tiempo tienes caminando con Dios? ¿Hace cuánto tiempo que empezaste tu proceso? ¿Y cuántas veces sigues haciendo las mismas cosas? Porque el andar, y Pablo le dice a la iglesia de Efeso, ¿sabes qué? Les ruego que andéis. Es decir, que cambies tu forma de vivir. Debes de entender que ya no debes de vivir antes como eras antes. Debes de vivir como Dios ha dicho que debes de vivir. Ya no debes de hacer las cosas
como lo hacías antes. Las debes de hacer respondiendo en base a la cultura del reino. Pero si no estás cumpliendo o viviendo en la cultura del reino, me indica que tu andar no es el más correcto. Si tu andar fuera el correcto, tu vida fuera diferente. Ya no fueras el mismo de hace un día, de una semana, de hace años. Tu vida cambiaría drásticamente, porque la mano de Dios está sobre tu vida. Y a la parte que no entiendo, y me quedo con la expresión que dice Pablo: les ruego, porque entiende que para nosotros es difícil andar como en el reino. Aun cuando conozco de Cristo, aun cuando he recibido a Cristo en mi corazón, me es difícil caminar como caminan en el reino. Si fuera, hay que entender esta parte, iglesia. Si fuera por mis fuerzas, yo estaría fuera. Jesús le dijo a Nicodemo, y les hace esa expresión, que es como entrar en la aguja, un pajar. Y les dijo: es más fácil, ¿o no? ¿Qué? ¿Se acuerdan? Excelente. Estoy hablando con una iglesia que sabe Biblia, ¿verdad? Si es por nuestras fuerzas sería imposible. Pero gracias a papá que no es por nuestras fuerzas, es por su poder en medio de mi vida. Gente, y me quedo con esta parte que dice, termina: andéis como es digno de la votación con que fuisteis llamado. Quiero hacer una aclaración: no, tu andar no está enfocado en tu llamado. Tu caminar en Cristo no está enfocado en tu llamado. Ciertamente fuimos llamados, pero mi llamado no va a determinar mi andar. Mucha gente se basa en su llamado y por su llamado quiere determinar su andar. Imagínate si fuera por el llamado, te quitan de un puesto, te quitan de un ministerio, te quitan de un lugar, te desilusionarías del reino, te apartarías, porque tu andar, tu forma de vivir, tu forma de hacer va a estar determinado por el llamado. Imagínate, bajas a una voz y la voz dice: pero ese es mi llamado. Y abajo su andar es: sí, amén, aleluya. Pero cuando está arriba, hasta danza, grita amén, su cara alegre. Pero cuando la bajas, ¿sí me entiende, iglesia? Si el andar estuviera determinado por el llamado, tendríamos una iglesia frustrada, una iglesia que desanimada, una iglesia que estuviera apachurrada. Pero nuestro andar no debe de estar enfocado en el llamado. El andar está enfocado en aquel que me llamó. Si me enfoco que mi andar está en aquel que me llamó, mi caminar, mi forma de vivir, mi forma de hacer no determina las situaciones, las condiciones, mi vida, mi enfermedad. Si paso por enfermedad, mi salud, no va a estar determinado mi andar por eso, porque sé que mi andar está determinado por aquel que me llamó. Y créeme que curaríamos muchos problemas en la iglesia si la gente entendiera que su andar o su vivir y su hacer en el reino no está basado en los llamados o los puestos o en mi área de servicio. Si la gente viviéramos en base a que mi andar está determinado por papá, nos evitaríamos muchos problemas en la iglesia. Nos evitaríamos muchos conflictos en la casa. Ahora entienden la expresión de Pablo.
Yo cuando dije, os ruego, dijo Dios, la forma de expresión que le dijo a la iglesia de Efesos. Pablo sabía que era importante que su andar fuera diferente, porque el propósito de Pablo no era que siguieran viviendo donde mismo. El propósito de Pablo era que fueran siendo transformados. Entonces, voltea con el que tiene al lado y fíjate si su andar y su caminar, ¿cómo es? ¿Cómo se expresa? Porque si tú estás, si tú oras, si sabes quién eres, si tú tienes fe, si lees su palabra, si alabas a Dios y adoras a papá, tienes tiempo de relación con Él, tu caminar reflejaría quién es el que está contigo. A veces andamos diciendo que somos cristianos, pero mi vida refleja totalmente lo contrario de lo que es ser un hijo de Dios. Y a veces hasta nos llenamos de decir, sí, voy a una iglesia. No quiero decir que no vengas a la iglesia, pero el lugar no te hace ser quien eres. El que te hace ser quien eres es papá. Es su obra en la cruz que te hace ser quien eres. Y tu caminar lo va a determinar Él. Tu andar lo va a determinar Él. Tu forma de responder, de hacer las cosas, no va a estar determinado por las otras cosas, sino va a estar determinado por aquel que te ha llamado, te ha invitado a ser parte de su reino, de su familia. Si la iglesia entendiéramos esto, las iglesias crecerían inmediatamente. Porque entendemos que la transformación sí es un proceso, pero no es tiempo. Es dejar de andar como andaba antes. Es dejar de caminar como caminaba antes. Es dejar de hacer las cosas como las se hacía antes. Y ahora hacerlas como se hacen en el reino. Ahora vivir como se vive en el reino. Dile al que tienes al lado, tienes que cambiar tu andar. Vamos, díselo fuertemente, dile, tienes que cambiar tu andar. A Pedro lo reconocieron por su andar, por su caminar, por su forma de hacer las cosas. Le dijeron, ¿sabes qué? Estoy viendo a Jesús en ti. Aquel que anda caminando como en el reino, aquel que hace las cosas como en el reino, debe de reflejar a Jesús en su vida. Porque si cambiáramos esa parte, iglesia, mi vida sería transformada. Habría un cambio en mí. Entonces, hazte esta pregunta: ¿qué cosas de mi viejo yo sigo cargando en mí? ¿Qué cosas de aquella vieja identidad sigo cargando en mi vida? Ya no puedo decir, no, la transformación en el reino, hermano, es larguísima, está bien difícil, no se va a poder. Pero cuando tu transformación sabes de quién depende, y como vimos la serie pasada, pongo el fundamento sobre el cual voy a levantar lo que Dios va a hacer en mi vida, se produce y se llama transformación. No es tiempo, es actitud del corazón, iglesia. ¿Cuántos siguen cargando cosas de su viejo yo? Levante su mano. No, no se crea, no se queme, no se queme. ¿Cuántos siguen cargando? Mi pregunta es, ¿te sigues enojando? Yo me sigo enojando. Pero no me airo, no llevo más allá de mi enojo. La transformación implica carácter. Aquel que
cambia su vida en forma determinada en el carácter y lo pone en el carácter del reino, su transformación se acelera. Habría roces, pero habría crecimiento. Me podrán decir, ya no, ahorita no, después, pero eso no va a determinar mi caminar. Habría una sanidad interior en la iglesia, créeme. No habría cursos de sanidad interior si yo entendiera que mi andar debe de ser diferente. Pero hay cursos de sanidad porque hay gente que no ha entendido que debe de cambiar su forma de vivir y su forma de hacer las cosas. A veces no entiendo y he tenido gente cercana, conocidos, que les dictan, ¿sabes qué? Tienes hígado graso, tienes colesterol, triglicéridos altos, y cambian su vida de un día para otro. Cambian su forma de alimentar, pero les dura un tiempo. Yo recuerdo ahí alguien cercano, duró un mes, 2 meses, pero después volvió a comer lo que comía antes, porque no se atrevió a permanecer en cambiar su andar. Un problema que tenemos como iglesia es que volvemos a hacer las cosas como las hacía antes, y la transformación es ir de mejora en mejora, es de estándar a estándar, de posición a posición. Me gusta esta imagen y doy gloria a Dios por la persona que lo hizo, porque refleja el proceso de la transformación. Pero si en el inicio no hay buena base, no hay buena cuidado, no voy a poder llegar a crecer. No, mi vida no va a ser transformada, iglesia. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Cambia tu forma de caminar. Traigo este reto para ti esta noche: que cambies tu forma de vivir, que cambies tu forma de hacer las cosas. Ya no la hagas como en el mundo se hace, hazlas como se hace en el reino. Porque si entendieras que tu caminar está envasado, tu andar está basado en aquel que te llamó, tu enfoque sería diferente de las cosas. Es como te dijera, te dimos una clase de fe, te metiste a estudios bíblicos, te metiste a discipulado, te llenaste de información, pero no hiciste un cambio en tu forma de vivir, en tu forma de hacer las cosas. No va a producir nada en ti. Va a ser solamente información, va a ser solamente conocimiento, y el conocimiento no provoca transformación. Lo que provoca transformación es cuando el cielo te revela lo que quiere hacer con tu vida. Un versículo te lo puedes aprender, pero al aprendértelo no te hace vivir ese versículo, no te hace hacer lo que dice ese versículo. El saberlo, el memorizarlo, el tener conocimiento de ese versículo no me hace vivirlo. Lo que me hace vivirlo es cuando yo me atrevo a caminar como se camina en el reino. Cuando yo puedo vivir y hacer las cosas como se hacen en el reino. Sé que suena repetitivo, pero con esto te va a quedar claro. Proclamamos fe, pero no vives en fe. Proclamamos fe y te hablamos de fe y dices de fe, pero no te atreves a vivir en fe. No te atreves a hacer cosas en fe. Si realmente quieres un cambio en tu vida, empieza a vivir y hacer las cosas como se hacen en el reino. Jesús decía: yo no hago las cosas como veo hacerla a Pedro. Yo no hago las cosas como las veo hacer
tal vez en los fariseos. Jesús decía: yo hago las cosas como las he visto de mi papá. Como se hace en el reino, yo lo hago aquí. Como se vive en el reino, aquí vivo igual. Como las cosas que se hacen en el reino, aquí en la tierra las hago igual. Si no, Jesús no se acercaría. Su palabra dice que fue a lo vil, a lo menospreciado. Si se hubiera basado en lo que se movía en el mundo, te hablaba de estatus, de ciertos niveles. Y a esos vil y menospreciados ni los tomaban en cuenta. Pero Jesús sabía el corazón de papá. Sabía cómo se vivía en el reino. Sabía cómo se hacían las cosas en el reino. Y todo lo que quiso andar en la tierra reflejaba el reino. Su vida vivió una transformación, iglesia. Su vida vivió una transformación. Pero algo que nos enseña su palabra es que desde joven, desde chico, se metía en la palabra. Y Dios le iba diciendo que fuera creciendo en sabiduría, que fuera creciendo en revelación, en base a esa medida. Tal vez a muchos nos gustan muchas cosas. Y como lo dice Pablo, no es, dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Yo te puedo decir esta noche, todo puedes echarle a tu corazón, pero no todo va a provocar transformación. Llénate de gente, camina, anda con gente, vive, hace las cosas como gente que vive en el chisme. Vas a reflejar eso en tu vida. Júntate con gente que critica, que está juzgando. Vas a reflejar eso en tu vida. Pero si tú vivieras en el reino, como se hacen las cosas en el reino, haría las cosas de manera diferente. La transformación está determinada por mi nivel de andar. ¿Qué tanto puedo hacer que mi vida sea transformada en Cristo? Está determinada por mi nivel de andar. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? La transformación está determinada en eso. No va a haber transformación en tu vida si no cambias tu forma de andar. Regreso al versículo. Pablo les dice: les ruego que cambien. Les ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Lo que Dios quiere hablarte esta noche, iglesia, es tiempo de que deje las viejas cosas. Y la palabra digno es una palabra mayor. ¿Cómo es caminar para que sea digno mi caminar en el reino? ¿Cómo deben de ser las cosas? ¿Cómo debo de hacerlas para que sean dignas en el cielo? Estamos acostumbrados a medirlas del exterior, pero en el reino se mide en el interior. Salud. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Yo he entendido, así lo comprendí en mi corazón, que la transformación se tiene que desear.
se tiene que anhelar. Porque si no hay un anhelo en ti de querer cambiar todo eso viejo por Dios, no vas a poder quitar aquellas cosas que tengas que quitar. La transformación refleja el anhelo de tu corazón de papá. La transformación en tu vida me habla, refleja ese anhelo que tienes por tocar el corazón de papá. Porque, abre tantito tus ojos. ¿Cuántos de los que están casados no cambiaste cosas porque anhelabas a tu pareja? Deseabas estar con ella. ¿O nomás me pasó a mí? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que dejar cosas porque anhelabas más estar con tu pareja? Dejaste fiestas, dejaste amigos, dejaste amigas, dejaste reuniones por estar un tiempo con tu pareja. Y aún más cuando tienes hijos. No sé, a ver, yo no entiendo, no me cabe. Si te casas para tener una familia, para formar una familia, tener una esposa, un hogar, tener hijos y vivir con ellos, convivir y verlos crecer, verlos desarrollarse. Pero a veces no entiendo el corazón de los padres que quieren perder todo ese proceso del crecimiento de sus hijos. Prefieren mejor ir a una fiesta, prefieren pasársela en el trabajo que estar con su familia. Y eso refleja únicamente el anhelo de lo que hay en tu corazón. Realmente, si nosotros que hemos aceptado a Cristo es porque tenemos un anhelo, una necesidad de papá. Reconocemos que nada en el mundo me puede llenar como me llena mi papá. Sabemos que lo que el mundo me da va a escasear, tiene fecha de caducidad, pero lo que papá me da sé que es eterno, no se acaba, no se agota, no se desgasta, permanece. Para que haya transformación, tienes que anhelar, querer más de Él. Porque en el proceso, no sé si han sabido del proceso de los diamantes. Para que puedan brillar, tienen que meterle presión. Tienen que meterle presión para sacar lo mejor de ellos. Y así somos en papá. Cuando tú te metes en ese proceso y desde que empiezas y aceptas a Cristo en tu corazón, inicias el proceso de transformación. Pero tu anhelo a Él va a determinar el tiempo, la velocidad con la que tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Es el anhelo, el hambre que tienes de Él. Porque a veces anhelamos más cosas del mundo que buscarlo a Él. En mi caminar con Cristo he aprendido eso, iglesia. Antes era apasionado de fútbol, pero en el reino aprendí que lo que más me llena es buscarlo a Él. Yo sé que podrás decir, ¿esto qué? Pero aprendí a despreciar finales por estar en su casa. Aprendí a despreciar cosas, hasta boletos para ir al estadio, a buenos lugares, por estar aquí en su casa. Y ahora entiendo lo que decía David, lo que decía el salmista. Es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Porque anhelaba estar cerca del corazón de papá. Aquel que quiere transformación en su vida debe de anhelar que su corazón esté cerca del corazón de papá. Empezamos esta serie. Hoy es la base, la introducción. Obvio, la transformación me lleva a crecimiento, me lleva a madurez. Y vamos a estar tocando ciertos puntos de eso. Pero lo que hay en el corazón de papá es que haya un cambio en tu vida.
No sé cuántos hoy pueden decirle a papá: Padre mío, papá, me comprometo a ponerme a caminar, a vivir y hacer las cosas como en el reino. Solamente que aquel que está convencido, solamente aquel que está decidido, no en base a emoción, no base en sentimientos, sino una decisión de su corazón, cierre sus ojos, levante su mano, y va a ser palabras tuyas, no mías. Son palabras tuyas con papá, porque esto es personal, pero implica que va a haber un compromiso tuyo. Implica que le estás diciendo a papá: mete tu mano y me voy a poner, como dicen en el mundo, de pechito, para que hagas lo que tengas que hacer en mi vida. No sé cuántos están hartos de vivir su vida como la han estado viviendo, de vivir siempre las mismas cosas. Pero yo te aseguro que si tú le entregas tu vida a Dios, si tú pones tu vida en Jesús, papá va a hacer algo diferente en tu vida. Va a cambiar lo que tú eras, va a cambiar y va a transformar tu entorno, tu familia, tu casa, la atmósfera del lugar donde estés va a ser cambiada. Pero que sea esta noche entre tú y Dios, que sea tu corazón delante de Él, que seas tú comprometiéndote con Él. Padre mío, trabaja en nosotros, papá. No quiero ser igual, papá, como era antes. No quiero seguir siendo igual como soy ahora, papá. Quiero seguir siendo transformado por tu mano. Quiero seguir siendo transformado por tu presencia, papá. No quiero que mi familia, mi esposa, mis hijos, papá, sean iguales, Señor. Tú nos has llamado, Padre mío, a ser una casa de excelencia, papá. Y sé, Señor, que tenemos que hacer las cosas mejores, papá. Porque para los estándares que nos has llamado, Señor, son altos, papá. Muévete en nosotros, papá. Muévete en mí, Señor. Anhelo más de ti, papá. Anhelo más de tu presencia, papá. Toma mi vida, Señor. Me pongo en las manos del alfarero. Mete tu mano, Señor. Mete presión, Señor, donde tengas que meter, papá. Quita, Señor, aquellos excesos, papá, para poder reflejar lo que tú eres, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.